¿Qué tal, familia? Dios le bendiga muchísimo. Qué alegría poder estudiar juntos la palabra de Dios. Bienvenido una vez más a nuestro estudio diario de la lección de Escuela Sabática. Mira, no estamos haciendo un repaso así rápido, superficial. Queremos profundizar en la Biblia en pocos minutos, descubriendo detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Así que nuestro deseo es que al terminar este estudio conozcas mejor a Cristo y que su palabra transforme totalmente tu vida. La lección de hoy lleva por título Disonancia entre la fe y la práctica, y estamos estudiando hoy el día 19 de julio, domingo. Como músico te puedo decir que la palabra disonancia se usa en la música para describir sonidos que chocan entre sí. No producen armonía, no producen otra cosa que no sea tensión. Y Pablo dice que eso mismo puede ocurrir en la iglesia. Podemos predicar una cosa y vivir totalmente otra diferente. Ese era el problema de la iglesia en Corinto. Y siendo sincero, familia, también puede ser nuestro problema en nuestras iglesias. El primer párrafo dice: a lo largo de la historia cristiana, teólogos, pastores y laicos han estudiado el Nuevo Testamento para determinar cómo debería ser la iglesia. Nos maravillamos, por ejemplo, ante la iglesia de los Hechos, pero rápidamente perdemos de vista un elemento significativo. Las personas tienen problemas. El Nuevo Testamento también revela lo que la Biblia dice acerca de cómo debería ser una iglesia. Las cartas de Pablo a los Corintios son un buen punto de partida. Hermanos míos, cuando pensamos en la iglesia del Nuevo Testamento, solemos idealizarla. Sí, solemos idealizarla y decimos: wow, como quisiera volver a la iglesia apostólica, a aquellas sendas antiguas. Pero si uno lee cuidadosamente el Nuevo Testamento, descubre algo sorprendente, y es que la iglesia primitiva tenía el mejor liderazgo de la historia de la iglesia hasta hoy. Tenía a Pedro como pastor, a Juan como pastor, a Pablo como pastor. Imagínense estos gigantes como pastores de tu iglesia. Tenían personas que habían visto incluso a Jesús con sus propios ojos. Y aún así había división, había inmoralidad, había pleitos, había favoritismo, falsas doctrinas, problemas de disciplina. Y eso nos enseña algo hoy también. La iglesia nunca ha sido perfecta porque está formada por personas imperfectas. Y eso nos enseña algo profundamente interesante, y es que la iglesia nunca ha sido perfecta porque está formada por personas imperfectas. La esperanza de la iglesia nunca ha sido la perfección de los miembros, nunca. La esperanza de la iglesia siempre ha sido Jesucristo. Y muchas personas abandonan la iglesia porque descubren que dentro de la iglesia hay pecadores, personas con problemas, con defectos difíciles de tratar. Pero precisamente ese es el único tipo de personas a las que Cristo vino a salvar. Personas con problemas de carácter, personas con pecados que tienen que resolver, situaciones que hay que superar, solucionar. La iglesia es el hospital del alma. El hospital no existe porque hayan personas sanas. El hospital existe precisamente porque hay enfermos. Y nadie va a un hospital y se encuentra ahí en el cuerpo de guardia en urgencia y dice: bueno, venga acá, y cuando le preguntan ¿y qué es lo que tiene? ¿Dónde te duele? Dice: no, vengo aquí porque estoy sano. Nadie dice eso. La iglesia tampoco es un museo de santos. La iglesia es un lugar donde hay personas imperfectas. Es un hospital para pecadores que están siendo transformados poco a poco por la gracia de Jesús. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 5, verso a partir del 1 al 13, para que vean qué interesante lo que nos habla aquí Pablo. Dice: se ha sabido que hay entre vosotros, miren esto, fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Eso está fuerte. A tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Y ustedes estáis envanecidos. ¿No debieras más bien lamentarlo y haber quitado en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, sino a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, sea avaro, idólatra, malediciente, borracho o ladrón. Con el tal ni comáis, ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están fuera, sigue diciendo Pablo, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí, lo que Pablo escribe, es totalmente escandaloso, incluso para la cultura pagana. Oye, un hombre estaba viviendo con la esposa de su padre, eso está fuerte, probablemente su madrastra. Y lo más grave no era solamente el pecado, lo realmente grave era la reacción de la iglesia. La iglesia sabía lo que estaba ocurriendo y hacía absolutamente nada. Es como se hacían los de la vista gorda. Es más, Pablo dice que estaban hasta orgullosos de lo que estaban haciendo. Familia, imagina la gravedad de ese asunto. No solamente habían dejado de corregir el pecado, sino que habían perdido incluso la capacidad de avergonzarse por el pecado. Cuando una conciencia deja de sentirse incómoda frente al pecado, algo muy serio está ocurriendo espiritualmente dentro. Dice aquí, la expresión, la esposa de su padre, que se menciona en 1 Corintios 5:1, sugiere que Pablo se refiere a la relación incestuosa entre un hombre y su madrastra posiblemente. Probablemente esta situación fue denunciada por los de Cloé. Según 1 Corintios 1:11, el incesto tenía fama de ser un pecado tan terrible que no se da ni entre los gentiles. Y ahora estaba ocurriendo en una iglesia cristiana de la era apostólica. Las palabras de Pablo en 1 Corintios 5:1 y 2 muestran que estaba conmocionado por la noticia de que un miembro de la iglesia estaba cometiendo semejante pecado. Hay un detalle histórico aquí interesante. En el mundo romano existían costumbres inmorales, estamos de acuerdo, inmorales que los mismos judíos hasta rechazaban totalmente. Pero Pablo afirma que este caso era tan extremo que ni siquiera entre muchos gentiles era considerado aceptable. Imagínate. O sea, la iglesia estaba tolerando algo que incluso la misma sociedad pagana veía como incorrecto. Mira qué clase de paradoja. A veces la iglesia critica el mundo, familia. A veces la iglesia critica el mundo, pero termina copiando precisamente aquello que condena. El mismo Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Mira, la sal preserva. Pero cuando la sal pierde su sabor, deja de influir hasta en los alimentos. O sea, no solo que preserva, sino que da sabor. Pero si la sal pierde su sabor, entonces, ¿de qué sirve? Deja de influir en ese alimento y termina siendo igual que el mismo alimento. La misión de la iglesia nunca ha sido parecerse al mundo, sino más bien ha sido transformar el mundo. ¿Ok? Dice acá, sigue diciendo el autor de la lección, sin embargo, esa mala situación empeora, ya que Pablo se sorprende aún más al darse cuenta de que en lugar de sentir pena por la situación, los corintios estaban incluso orgullosos de sí mismos por tolerar tal pecado, según 1 Corintios 5:1 y 2. Por lo tanto, tiene la intención de corregir no solo al hombre inmoral, sino también a la iglesia por su aparente disonancia entre la fe y la práctica. De hecho, Pablo deja claro que constantemente que la actitud indulgente de la iglesia hacia el hombre incestuoso exigía una corrección, pero estar orgulloso de tal escándalo sexual e incluso permitir o presumir de ello, eso era demasiado para Pablo. Aquí aparece el verdadero tema de la lección. No solamente un hombre pecando, no.
Es una iglesia confundiendo el amor con la permisividad. Y hoy vivimos en una cultura donde cualquier corrección inmediatamente es llamada falta de amor. Es llamada una intolerancia. Pero la Biblia presenta un equilibrio maravilloso. Jesús recibió a la mujer, por ejemplo, sorprendida en adulterio y no la condenó. Pero tampoco le dijo, bueno, continúe igual. No, le dijo, vete y no peques más. Y eso es la gracia. La gracia siempre recibe a la persona con pecados para transformarla, no para que permanezca en ese mismo lodo pecaminoso. El amor bíblico nunca celebra aquello que destruye a las personas, familia, porque amar también significa advertir, sacar del hoyo. Amar también significa corregir, amar también significa restaurar. Y sigue el último párrafo de la lección diciendo, no tenemos una explicación de por qué la iglesia de Corinto era tan tolerante con aquel miembro incestuoso. Quizás era un miembro rico del que se beneficiaba la iglesia. Bueno, tal vez. Como todo es permitido, bueno, pues quizás eso también no evaluaban su conducta como debían. Simplemente no lo sabemos. Sería especular. Cualesquiera que fueran las verdaderas razones, se volvieron ciegos ante una violación flagrante de las Escrituras y además parecen haber estado orgullosos de ellos. El autor reconoce que no sabemos exactamente por qué la iglesia toleraba tanto pecado. Es un misterio. Podemos especular que si el hombre, si la persona era influente, que se ayudaba a la iglesia, pero nadie sabe. Nadie sabe. Tal vez el hombre tenía mucha influencia, es cierto. Tal vez era una persona adinerada, es cierto. Tal vez pensaban que la gracia significaba permitir cualquier conducta, puede ser. Pero no sabemos. Y pensándolo bien, las cosas no han cambiado demasiado. Muchas veces somos muy estrictos con algunos pecados y con algunas personas y sorprendentemente muy tolerantes con otros. Se tolera el orgullo, que divide la iglesia, se tolera el chisme que divide la iglesia, se tolera la falta de perdón que acaba con familias y relaciones, se toleran resentimientos que no deja sanar eso a la iglesia, se tolera la deshonestidad que afecta el testimonio de la iglesia, se tolera una vida espiritual completamente vacía que enfría a la iglesia y da un ambiente de opacidad dentro del entorno de adoración, y todo en nombre de no juzgar. Pero la Biblia distingue claramente entre juzgar para condenar y discernir para restaurar. Familia, la disciplina bíblica nunca busca humillar y la gente se pone molesta cuando son disciplinados con razón. La disciplina bíblica busca rescatar, busca hacer entender al pecador que cometió un error. Cuando un médico, por ejemplo, descubre un tumor, no es falta de amor decir la verdad. Lo cruel sería ocultarle la verdad a esa persona. Bueno, pues así también sucede espiritualmente. La pregunta final de la lección aquí nos invita a examinarnos. No solo debemos preguntarnos qué pecados existen fuera de la iglesia, la pregunta más importante es qué estamos tolerando dentro de nuestro propio corazón. Porque la mayor disonancia no ocurre cuando el mundo actúa como mundo. No, la verdadera disonancia ocurre cuando un cristiano conoce la voluntad de Dios, pero aún así vive como si nunca lo hubiera conocido. Familia, y para eso estamos los líderes, para tomar posiciones en amor, posiciones espirituales, concienzudas, espiritualmente correctas y definidas, para poder apoyar y ayudar a nuestras congregaciones, pero tomar posiciones definidas con respecto al pecado. Que el Señor te bendiga y nos conceda una fe coherente. Bendiciones.